Si eres de los que está pensando cambiar de cámara este año, te cuento que Canon acaba de anunciar dos nuevas cámaras, la R7 y la R10. En este video te voy a contar todo lo que trae la nueva R10, que hasta el final te va a sorprender. Así es, mi gente, la R10 es catalogada como una cámara de entrada, enfocada para aquellos que hoy día hacen fotos y videos con su celular y quieren dar ese salto de calidad. La R10 es como una mezcla entre la M50 y una Canon R. Es como que Canon hizo un batido ahí y salió la R10. La R10 cuenta con un procesador DigiX de última generación que hace posible su gran rendimiento. Permite tomar hasta 15 fotos por segundo con su obturador mecánico y hasta 23 fotos por segundo con su obturador electrónico. La R10 tiene un sensor APS-C de 24 megapíxeles. Hablemos de las ópticas. Cuenta con una montura RF, la misma que tienen sus hermanas mayores como la R6 y la R5. Esto es una ventaja porque podemos intercambiar sus ópticas. También anunciaron sus dos nuevos objetivos, el Canon RFS 1845 con una apertura variable de 4.5 a 6.3 estabilizado. Costará alrededor de $300. Y el Canon RFS 18150 con una apertura variable de 3.5 a 6.3 también estabilizado y estará un poquito más costoso, $480 aproximadamente. Ambos se podrán comprar como objetivos de kit. Focus Bracketing. Buenas noticias para todos los que hacemos foto macro. La función Focus Bracketing, una vez activada, consiste en pulsar el botón de disparo. Se tomarán una serie de fotos y el enfoque se ajusta automáticamente desde la posición inicial hasta el infinito. Esta función la traen las cámaras tope de gama. Lo que hacen es que se toman varias fotos y luego fusionan en una sola, que se trabaja en postproducción con un software como Digital Photo Professional o cualquier otro software. La novedad que nos trae la R10 es que este proceso tenga lugar dentro de la cámara sin necesidad de usar un software aparte. Esto es fantástico. También cuenta con un joystick que nos facilitará el control a la hora de enfocar, navegar por el menú. Esto también es heredado de sus hermanas mayores. La R10 también tiene la última versión del autofocus Dual Pixel, que como todos sabemos es simplemente espectacular este sistema. Usa una batería LP17, la cual indican que tendrá una duración de 400 disparos aproximadamente. Créame que si esto es cierto es más que suficiente. Solo permite una tarjeta SD. En el apartado de video puede grabar 4K a 60 frames por segundo pero con recorte. Dicen que permitirá grabar a 4K 30 frames por segundo con un sobremuestreo de 6K. Eso quiere decir que permitirá que tengamos un 4K limpio sin recorte. Y lo mejor es que no tendremos límite de grabación y se supone que mantendrá el enfoque automático en todos los modos. Veremos si esto es cierto. Será una belleza si esto se confirma. La R10 no cuenta con perfiles logarítmicos, los SIG-Log, ni tampoco tiene para grabar a 10B422 como la R7, pero incorpora un sistema compatible con HDR-PQ para sacarle el máximo rendimiento en postproducción. Esta cámara cuenta con Focus Picking, que identifica la nitidez absoluta de aquellas áreas de la escena que están sobreexpuestas y que tienen un característico patrón como de raya, de cebras así. Esta cámara no tiene estabilizador en el cuerpo, sí tiene un estabilizador digital, pero yo en lo personal no te recomiendo usar eso. Como era de esperarse, cuenta con una pantalla abatible y funciones para streaming. Es genial para todos los que somos youtubers. Trae también un flash incorporado, aunque no recomiendo que lo usen. La R10 estará disponible para finales de año y se dice que costará unos $980 aproximadamente, solo el cuerpo. Así que si estás pensando adquirir una cámara con estas especificaciones, puedes ahorrar y esperar hasta fin de año. Me encantaría saber tu opinión sobre esta cámara. ¿Qué te parece? ¿Es la cámara que estabas esperando o te quedas con tu cámara actual? Te leo abajo. Yo me despido, no sin antes recomendarte que veas más videos como este que te dejaré por aquí. Nos vemos tú y yo en el próximo video. Chao, chao.